interior de las provincias del país y las agencias o medios internacionales. Guido Braslaski, del diario Clarín. Buenas tardes, Presidenta. Esta pregunta se la hago en nombre, porque estamos muy acotados con las preguntas también de los colegas aquí presentes de los diarios La Nación, Página 12, El Cronista y Crítica de la Argentina. Usted en 2007, la candidatura presidencial en la provincia de Buenos Aires, estuvo, si no me falla la memoria, alrededor del 45% de los votos. Ayer el expresidente sacó como cabeza de la lista de diputados 13 o 14 puntos menos. Quería saber cuál es la lectura que hace de ese mensaje de las urnas, si cree que hubo un rechazo a su gestión o a la figura del expresidente en esa lista. Me gustaría también, si puede hacer alguna mención, fue muy notable la derrota después de 20 años en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la lectura política que hace también de esa provincia? Gracias. Me comprenden las generales de la ley. Usted quiere decir que el responsable de la derrota es el presidente, el expresidente. No, le voy a contestar. Bueno, en realidad es una pregunta que también podrían hacérsela a otros candidatos, porque es cierto que yo como presidenta obtuve el 46% de los votos. El jefe de la ciudad de Buenos Aires obtuvo el 60% de los votos y su candidata obtuvo un poquito menos de votos en la capital federal que el propio expresidente en la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de una diferencia entre los candidatos de la provincia de Buenos Aires de apenas 2 puntos. Pero lo cierto es que, primero, son diferentes las elecciones parlamentarias de aquellas donde se elige titulares de ejecutivos, pero no me parece que, por ejemplo, haber escuchado esa misma pregunta es una cuestión que también tiene que ver con esto que siempre les comento yo a ustedes, ¿no? El tratamiento por allí desigual en la pregunta o el análisis diferente, porque la otra pregunta sería, o yo te podría preguntar, ¿cómo visualiza el periodismo entonces? Porque hoy no lo leí en ninguno, o casi no lo leí en ninguno, por ahí sí está en alguno, la terrible diferencia de haber pasado en 2 años de gestión, del 60% de los votos exactamente a la mitad. Nosotros llevamos 6 años de gestión, con lo cual implica todo desgaste de gestión necesariamente. Es imposible, no sucede en ninguna parte del mundo, transcurrir 6 años de gestión sin desgaste y sin problemas, más que lo sabido. Pero realmente creo que lo atribuyo en una parte a la voluntad obviamente de la gente, la primera, en la cual uno no puede enojarse y desconocerla. Esto es así, irrefutable. Uno se pierde o se gana por un voto, siempre lo dijimos, y nunca, por ejemplo, se nos ocurrió acusar de fraude si perdíamos por poquito o ganábamos por mucho. Nos ha tocado sí sufrir acusaciones muy duras cuando habíamos ganado por la diferencia más grande que había entre una primera y segunda fuerza en una elección presidencial después del advenimiento de la democracia. Lo atribuyo obviamente primero a la voluntad popular, sin lugar a dudas, y seguramente a errores que serán analizados, que reflexionaremos sobre los mismos, pero reitero, es la misma diferencia, mínima diferencia, y es, en base a la pregunta que usted me hace, a qué atribuyo la diferencia de votos, se podría hacer también a quien fue ganador aquí en la ciudad de Buenos Aires, que además también con una fuerza nueva prácticamente, que es lo que yo quería señalar también y cuando hablaba en el caso de Pino Solanas, que surgió. En el caso de la provincia de Santa Cruz, que es donde usted me pregunta, lo atribuyo fundamentalmente, tiene que haber problemas de gestión, problemas también internos de partido posiblemente, y ausencia tal vez nuestra en el territorio, que obviamente un distrito en el cual hemos trabajado y militado durante toda nuestra vida, y seguramente esto también debe haber influido. De cualquier manera quiero decirle algo, en Calafate ganamos por 60% de los votos. Es Terruño, es mi lugar en el mundo, como digo yo, ahí ganamos por el 60% de los votos a 25%. De cualquier manera, obviamente esto no deja de ser una derrota en la provincia de Santa Cruz, que obviamente deberá ser analizada
por su gobernador, y también la analizaríamos nosotros como cuadros políticos que hemos trabajado durante tanto tiempo en el territorio. Eran las dos preguntas. Sí. Perdón. Efectivamente estamos acotados porque son muchos los periodistas, hemos decidido que organizarlo de esta manera para que no sea inagotable. Está anotado otro colega, Alessandro. De Cadena 3, Mauricio Conti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También el consenso con los colegas del interior, señora. No se escucha. Ahora sí. No sé si te escuchan tus colegas. Ellos son los que no escuchan. Yo te escucho. A ver el audio ahí. A ver el... ¿Está encendido? Sí. O préstame el otro micrófono entonces. A ver, préstenle otro, por favor. Ahí está. Alcáncele ese, gracias. No, Sí, más sí, cerca escuchado. de la boca, por favor, porque no se escucha. No se escucha. Yo te escucho, no se escuchan allá. A ver, habla de ahí del atril. Hagamos la corta. Ah. Del atril. Mirá, te ponen un periodista en el atril. Muy bien, muy bien, muy bien. Un periodista en el atril. Muy bien. Ahora sí. ¿Ahí sí me escucha? Sí, No ahí cualquier lo periodista. Ahí está. Son sus colegas los que no lo escuchaban. Yo no lo escuchaba perfectamente. Ahí está. Escuchan todos ahora. Bueno, de Cadena 3, señora, y Sí. con el consenso de los colegas Sí. también. La pregunta es que una de las políticas más cuestionadas y denunciadas fue el uso del INDEX para manipular estadísticas económicas. Me gustaría saber si va a continuar con las mismas políticas o va a modificarlas. Y le sumo a esto el tema de la coparticipación federal a las provincias argentinas, si va a aumentarla o no. Bueno, primera pregunta, me gustaría el tema de que la pregunta no fuera una opinión, porque usted ya emitió opinión diciendo que nosotros manipulamos las estadísticas del INDEC. Una denuncia. Normalmente uno pregunta sin ya tener la calificación, sino es casi una afirmación a la que yo, en lugar de contestar, tengo que desmentir. Ustedes son periodistas y saben cómo es esto. Ustedes preguntan y yo respondo. Ahora, si yo tengo que desmentir, ya no estamos ante una pregunta. Pero de cualquier manera, con esa falla o falta por allí de técnica periodística, se la voy a contestar igual. La otra vez, cuando estuvo aquí el presidente Chávez, creo que fue una cadena internacional que me hizo la misma pregunta y le respondimos. Mire, lástima que no tengo aquí el informe del Fondo Monetario Internacional, donde hacen ellos siempre una suerte de informe de cómo se dan las estadísticas en cada uno de los países, y precisamente habla de la regularidad, de la periodicidad, de la sistematicidad, no solamente de las encuestas que mide el INDEC, sino también hace mención, si mal no recuerdo, a las del Banco Central. Pero en definitiva es siempre lo mismo, o sea, le voy a responder un poco lo que respondí en aquella oportunidad a un colega suyo de una cadena extranjera, porque en realidad cuando uno lee los análisis económicos en los diarios, si los datos del INDEC son positivos, se ponen en duda. Si son negativos, son tomados, por ejemplo, para indicar que hubo caída de la actividad industrial, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que tenemos ya una definición al respecto muy clara. Es una pregunta que me la han hecho ya muchísimas veces. La segunda era... El tema de la coparticipación. Bueno, la coparticipación, usted sabe que, y en ese sentido quiero decirle que yo fui una de las autoras de introducir el tema de coparticipación en la reforma constitucional del 94, ya la convencional constituyente. Y precisamente se incluyó el tema de la ley de coparticipación, que es una ley absolutamente diferente al resto de las leyes. Es una ley que debe tener su origen primero en un convenio entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo acerca de cómo se va a coparticipar toda la masa de recursos y cuáles van a ser los recursos coparticipables. Y luego esto va al Congreso, debe ser además ingresado por Cámara de Senadores, que es Cámara de origen, pero en realidad se trata de uno de los pocos casos, sino tal vez el único, de lo que se denominan leyes de convención, en la cual no es iniciativa de ninguna de las cámaras, sino que tiene que tener el acuerdo de los gobernadores titulares de los distintos distritos para poder hacer este proceso. Le explico para que usted lo tenga más claro. En épocas de los 90,
cuando se hicieron muchísimas modificaciones a la ley de coparticipación a través de los denominados pactos fiscales,